Como siempre en el mundo de Trump es una realidad propia, pero tengo que decir que el mensaje fue bastante corto. Me imagino que tuvieron sus situaciones internas y donde dijeron no nos conviene tampoco alargar tanto esto, y también se esperaba que fuera hasta un anuncio para declarar una guerra o posibles más ataques contra Venezuela. Y luego entonces, como el tono tenía que ser un poquito más conciliador en el mensaje hacia la nación, de los logros que tiene que estar haciendo y quizás de la lista de cosas que él había prometido y que puede cumplir, ¿verdad? Y entonces en el próximo año ver cómo eso se sincroniza con la economía y algunas de las cosas que luego del mensaje del presidente se resalta también que la inflación ha bajado un poco, ¿verdad? Ese tipo de cosas es lo que él va y tiene que empezar a hacer, porque su base le había estado exigiendo resultados y a la misma vez que les hable, no solamente desde un punto de vista de aquí todo es grande y obviamente la nación, donde así fue que terminó el mensaje, diciendo que esto es lo mejor que hay, que la nación americana es la más fuerte y que nosotros somos el eje del mundo y que bajo su visión y bajo su mandato estamos mejor que nunca. Pero sí tengo que coincidir contigo que un poco el mensaje también fue como cuando la primera gestión de Biden, donde él anuncia de que aquí todo está bien, aquí no hay ningún problema bajo los costos de inflación, que todo es transitorio. Y creo que el presidente Trump podría caer en el mismo error, sí, ¿verdad? Como se dice aquí, I overpromised, si me elevo mucho en prometer las cosas y luego no cumplo. Así que vamos a ver cómo termina y cómo empieza este próximo año y este próximo trimestre para entonces redactar cómo de verdad luce este mensaje. María, el mensaje está siendo aún analizado, la reacción aún entre conservadores, entre republicanos y entre seguidores de Trump no fue el más positivo por el tono, por la duración, por el mensaje, parecía un regaño a los estadounidenses. Exacto. Diciéndole las cosas están bien. Rocío mencionaba la inflación. Lo que se conoció esta semana fue el índice de precios al consumidor, que apareció en 2,7%, un descenso de 0,3% con respecto a septiembre, que fue la última vez que se presentó en 3%, pero falta información clave por el cierre parcial de gobierno. No se incluyó el incremento en vivienda, que es clave, y en otros rubros porque no estaba, entonces no se le da mucha credibilidad a este dato. El mensaje de Trump, más allá de las diferencias políticas, como estratega, ¿el mensaje de Trump fue efectivo, le habló a su base o regañó a los estadounidenses? Regañó a los estadounidenses, Juan Carlos, y yo creo que eso es lo que le ha ido muy mal a Donald Trump hasta ahora. Estos últimos meses han sido desastrosos para él en términos de mensaje, en términos de sus índices de aprobación y en términos de la política electoral. Los demócratas han arrasado en las últimas elecciones, la de New Jersey, la de Virginia, que estuvimos aquí analizándolo, el alcalde, la alcaldía de Nueva York y todas las elecciones especiales que han ocurrido hasta ahora. Los demócratas han ganado 220 de 229 elecciones hemos ganado o hemos hecho mucho mejor de lo que se supone que hagamos en términos de los márgenes electorales. Lo vimos también en Miami. La alcaldía de Miami, los demócratas nunca la habían ganado en los últimos 30 años. Y entonces eso nos indica que el pueblo americano, incluyendo muchos republicanos, incluyendo muchos los de MAGA, no se están sintiendo seguros económicamente. Y eso lo sabemos. Biden lo vivió, los demócratas lo vivimos en el 2024. Eso es un desastre electoral para la persona que ahora se ve que está en el mandato. Y eso también es el otro problema con el mensaje, Juan Carlos. No solamente estuvo ahí gritándole enojado a los estadounidenses, sino que él estaba ahí diciéndole algo que no tiene credibilidad. Número uno, porque durante la campaña él prometió bajar los precios, bajar la inflación el primer día y él no ha sido capaz de hacer eso. Segundo, le sigue mintiendo a la nación. Dijo que cuando él llegó al mandato, le dieron una economía con una inflación de 9%. Eso no fue verdad.
El 9% fue donde subió la inflación durante el mandato de Biden, pero el presidente Biden fue capaz de bajarlo. Y eso fue por la pandemia global, que todos los países del mundo sufrieron de una inflación increíble. Y Estados Unidos fue la mejor que lo hizo. Y eso fue después de que Donald Trump no supo cómo lidiar con esa pandemia. Y entonces, por todas esas razones, Juan Carlos, todavía está muy mal posicionado el presidente políticamente, muy mal posicionados los republicanos en la mira hacia las elecciones del 2026. Y por eso es que tú ves ahora que los republicanos están un poco más abiertos a presentarle una posición contraria a Donald Trump, porque ellos ahora tienen que salvarse sus propios escaños entrando a una temporada electoral muy difícil para ellos. Cuando uno ve un discurso de Trump, una intervención, tiene que estar preparado para leer entre líneas y poder empezar a descifrar de qué está hablando. Hizo un anuncio que a las fuerzas militares les cayó muy bien. Les dijo que les va a dar un bono de $1,776, dijo el dividendo de los guerreros. Empezó la inquietud de dónde sale ese dinero, cuándo lo aprobó el Congreso. Mencionó a los aranceles, no los puede usar para eso y no alcanzan para eso. Luego se supo que en julio el Congreso había destinado una partida de 2.900 mil millones de dólares para un subsidio que le iban a dar a los militares. Obviamente los políticos usan este tipo de gestos para parecer que están haciendo concesiones. Eso muestra que, aunque no lo diga públicamente, Trump reconoce que está en un momento difícil y que tiene que empezar a buscar apoyos. Bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Esta época navideña o de Hanukkah es una época donde los mandatarios de un país están supuestos de enviar un mensaje conciliatorio a la nación, un mensaje de compasión, un mensaje de amor y cariño al país, por lo general. Este fue un mensaje muy cruel, en mi opinión. Fue un mensaje de exageraciones, mentiras, y eran aquellas cosas que no eran exageradas o mentiras. El mensaje fue cruel y más reservado para nosotros los hispanos que para nadie. La descripción de las personas hispanas que llegaron a este país fue terrible. Estás hablando de familias, estás hablando de niños, de madres, de abuelos, y oír esos comentarios para mí me molestaron enormemente. Y te voy a decir una cosa sobre eso. Más del 70% de las personas que están siendo arrestadas y deportadas no tienen récord criminal ninguno aquí en los Estados Unidos, en su país natal, y hablar sobre todos ellos de una manera tan, en mi opinión, de falta de consideración hacia las personas y quiénes son, demuestra una crueldad que durante este primer año, ese segundo término, excede en todo lo que pudimos ver. Algunos desencantados con su posición en migración, pero la crueldad de este primer año de su segundo término no tiene igual.